La eutanasia según Gustavo Bueno, una reflexión filosófica. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, donde hoy nos sumergiremos en un tema profundamente filosófico y ético, la eutanasia. Para abordar este asunto, nos basaremos en los argumentos de Gustavo Bueno, uno de los filósofos españoles más rigurosos del siglo XX, cuyas ideas sobre la eutanasia, extraídas de textos como los recopilados por la Fundación Gustavo Bueno, nos obligan a pensar más allá de las posturas simplistas. Bueno no solo complejiza el concepto de eutanasia, sino que subraya los límites éticos que respetan la dignidad humana y rechaza cualquier trivialización de la buena muerte. Este será un viaje denso, pero necesario, porque hablar de eutanasia es hablar de la vida, la muerte, la dignidad y la responsabilidad humana. Así que, empecemos. ¿Qué es la eutanasia? Una trampa semántica. Para entender la postura de Bueno, primero hay que desmontar el término eutanasia. Proviene del griego bueno, y thanatos, muerte, es decir, buena muerte. Parece simple, pero aquí empieza el problema. Como dice Bueno, el concepto es un círculo cuadrado, una contradicción o una redundancia dependiendo de cómo veamos la muerte. Si seguimos la tradición cristiana, donde la muerte es un mal, una consecuencia del pecado original, hablar de buena muerte es absurdo. Si la muerte es el mal, entonces eutanasia es un concepto contradictorio. Es como un círculo cuadrado. Por mucho que adornes el concepto, la muerte siempre es mala, argumenta Bueno. Pero si adoptamos una visión como la de Schopenhauer o ciertas filosofías orientales, donde la muerte es un bien porque libera del sufrimiento de la vida, entonces buena muerte es una redundancia. Toda muerte sería buena por definición. Decir eutanasia sería lo mismo que decir una redundancia. La muerte siempre es buena, señala. Este dilema semántico no es un juego de palabras. Nos obliga a preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando decimos eutanasia? Es una cuestión de cómo se muere, del trance de morir, o de la muerte en sí misma. Bueno sugiere que el uso cotidiano de la palabra suele ser trivial, reduciéndola a una muerte sin dolor, lo que él llama una trivialización indecorosa. Pero la eutanasia no es solo un problema médico o técnico, es un nudo filosófico que conecta la vida, la muerte, la bondad, la dignidad y la sociedad. La bondad y la dignidad, conceptos resbaladizos. Si la eutanasia implica una buena muerte, necesitamos aclarar qué significa bueno. Bueno apunta que este término es polisémico. Puede ser ético, una acción moralmente correcta, jurídico, legalmente permitido, estético, una muerte bella, o incluso teatral. Cita el caso de Augusto, según Suetonio, quien murió con una buena muerte al quitarse la máscara de emperador y pedir aplausos, como un actor que culmina su obra. Aquí la buena muerte es una muerte teatral. Augusto, como persona, ha cumplido su vida y se quita la máscara diciendo, si lo he hecho bien, aplaudime. Esta bondad no tiene que ver con el dolor físico, sino con una vida que justifica esa muerte. Si Augusto hubiera tenido una vida miserable, ningún teatro la habría redimido. En el lenguaje moderno, sin embargo, buena muerte se asocia a menudo con la ausencia de sufrimiento. Esto lleva a otro concepto problemático, la muerte digna. Bueno lo considera pura retórica, un término ambiguo que depende de quien lo observe. La muerte digna, ¿para quién es digna? Pregunta. Cita una frase castellana. Murió con tanta dignidad como don Rodrigo Calderón, refiriéndose a un noble ejecutado en el siglo XVII que enfrentó el garrote con entereza, dando él mismo la orden al verdugo. Pero esta dignidad es teatral, social, no intrínseca. Bueno recuerda que, en el siglo XIX, el Código Penal español distinguía tres tipos de muerte civil: la vil, arrastrado en un serón y ahorcado en soledad; la ordinaria, en un burro; y la noble, a caballo, con acompañamiento. La muerte digna tiene sentidos totalmente diferentes, concluye. La dignidad no está en el moribundo, sino en la percepción de los demás, lo que la hace relativa y manipulable. La muerte, entre la biología y la persona. Para abordar la eutanasia, también hay que entender la muerte. Bueno explora varias perspectivas. En la tradición espiritualista, como en Santo Tomás, la muerte es la separación del alma y el cuerpo, un evento odioso pero amable porque abre la puerta a la resurrección. La muerte es odiable, pero amable porque nos da acceso a la beatitud, dice citando a Tomás. En el cartesianismo, la muerte es el desgaste de una máquina. Desde una visión materialista, que Bueno defiende, la muerte es un proceso biológico, la transformación de un organismo vivo en cadáver. Pero aquí introduce una distinción clave. La muerte orgánica no es lo mismo que el fallecimiento. La primera afecta al cuerpo,
La segunda, a la persona, entendida como un sujeto inserto en una red social, con capacidad de relación y decisión. El fallecimiento no tiene un cadáver correspondiente, subraya. Esta distinción es crucial para la eutanasia. Un cuerpo puede estar vivo, respirando, con latidos, pero la persona puede haber fallecido si ya no interactúa como sujeto consciente. Pensemos en un paciente en estado vegetativo. El organismo vive, pero la persona, en el sentido social y operatorio, ha desaparecido. Aquí surge la pregunta, ¿a quién se aplica la eutanasia? ¿Al cuerpo o a la persona? Bueno insiste en que confundir ambos niveles lleva a errores éticos graves. Tipos de eutanasia: primaria, secundaria y procesal. Bueno propone varias categorías para analizar la eutanasia. La eutanasia sobrevenida es una muerte natural o inesperada que se considera buena porque no implica sufrimiento, como un infarto fulminante. La eutanasia operada, en cambio, es deliberada, introducida por Francis Bacon como la idea médica de hacer la muerte más agradable. Pero aquí hay un debate. Bacon hablaba solo de aliviar el dolor o también de acelerar la muerte. El juramento hipocrático, que prohíbe administrar drogas letales, sugiere que la línea es difusa. Dentro de la eutanasia operada, Bueno distingue entre eutanasia primaria y secundaria. La primaria busca ayudar al moribundo a morir rápidamente, aliviando su sufrimiento en el trance final. La secundaria, en cambio, no acelera una muerte inminente, sino que elimina una vida considerada indigna. Este es el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que pidió morir tras décadas de vida consciente y activa. Bueno es tajante, esto no es eutanasia, es asesinato. Sampedro tenía una vida de relación aceptable, comparable a la de Stephen Hawking, pero sus amigos intelectuales, movidos por una compasión mal entendida, lo convencieron de que su vida no valía la pena. Es como arsénico por compasión, ironiza Bueno, refiriéndose a la comedia donde se mata por bondad. Para él, esta compasión es un sentimentalismo que ignora la firmeza ética de preservar la vida. Por último, está la eutanasia procesal, que Bueno equipara a la pena de muerte. En este caso, se busca que la ejecución sea lo más eutanásica posible, sustituyendo métodos crueles, como la hoguera, por otros más rápidos, inyección letal. Pero esto plantea una paradoja. Quienes rechazan la eutanasia individual a menudo aceptan la pena de muerte, revelando una contradicción en sus principios. La perspectiva ética, un no rotundo. Desde el punto de vista ético, Bueno es inflexible. La eutanasia es inaceptable. Éticamente, la eutanasia queda totalmente proscrita, como principio no ya médico, sino ético en general, afirma. Su razonamiento se basa en la generosidad, la virtud de hacer la vida posible mientras dure. La medicina actual, con analgésicos y cuidados paliativos, puede eliminar el dolor, por lo que el argumento del sufrimiento no justifica la eutanasia. El sufrimiento es un concepto puramente fisiológico, anésico, cuando el individuo está privado de conciencia, explica. En casos de plena conciencia, donde el paciente pide morir, Bueno distingue entre eutanasia y suicidio. Si alguien quiere suicidarse, es su decisión, pero la eutanasia, al involucrar a otro que actúa, es siempre asesinato. No encuentro ninguna razón ética, más que de carácter sentimental, para justificar la eutanasia, sentencia. Este rechazo ético se ancla en la dignidad humana, pero no en el sentido retórico de la muerte digna. Para Bueno, la dignidad reside en la firmeza de vivir como sujeto operatorio, capaz de relacionarse y decidir. Terminar una vida consciente, como la de San Pedro, no es respetar su dignidad, sino negarla al asumir que su existencia es indigna. En casos de inconsciencia, como un estado vegetativo, la eutanasia no beneficia al paciente, que no sufre, sino a los demás, familia, sistema de salud, lo que la convierte en una decisión pragmática, no ética. La perspectiva moral y jurídica, relatividad y contradicciones. Desde el punto de vista moral, que refleja las costumbres de un grupo, Bueno reconoce que algunas sociedades han aceptado prácticas eutanásicas. Cita el despenador en comunidades primitivas, que ayudaba a morir a los enfermos, o la Inquisición, que conmutaba la hoguera por el garrote como un acto de clemencia. En China, ciertas tradiciones permitían eliminar a enfermos incurables. Pero estas prácticas no son universales ni justifican la eutanasia moderna. Jurídicamente, la eutanasia procesal, pena de muerte, revela una hipocresía. Los sistemas que la aplican buscan una muerte limpia, pero no cuestionan el acto de matar. Bueno ve una contradicción en quienes condenan la eutanasia individual pero defienden la pena de muerte, ya que ambas implican decidir quién vive y quién muere.
Límites éticos y la dignidad humana. Los argumentos de Bueno establecen límites claros para la eutanasia, siempre en defensa de la dignidad humana entendida como la capacidad de ser un sujeto activo. Primero, la eutanasia primaria solo sería éticamente tolerable en casos extremos donde el dolor es insoportable y la muerte inminente, pero incluso aquí, los avances médicos la hacen innecesaria. Segundo, la eutanasia secundaria, que elimina vidas indignas, es éticamente inaceptable, ya que nadie tiene derecho a juzgar el valor de una vida consciente. Tercero, en casos de inconsciencia, la eutanasia beneficia a los vivos, no al paciente, lo que la despoja de justificación ética. La dignidad, para Bueno, no es un espectáculo teatral ni una percepción externa. Es la fortaleza de existir como persona, incluso en condiciones difíciles. Casos como el de San Pedro muestran el peligro de la compasión mal entendida, que puede llevar a sugerir la muerte como solución. Bueno insiste en que la generosidad ética consiste en reforzar la vida, no en facilitar la muerte. La generosidad no consiste en el arsénico por compasión, sino en hacer que la vida sea posible hasta tanto que dure, afirma. El mito de Quirón, una alegoría de la eutanasia. Para ilustrar las tensiones de la eutanasia, Bueno recurre al mito de Quirón, el centauro herido que, incapaz de soportar el dolor, pidió a Zeus renunciar a su inmortalidad. Zeus accedió, y Quirón murió. Este mito encapsula los dilemas de la eutanasia: el sufrimiento, el deseo de muerte y la intervención de un tercero. Pero Bueno no lo ve como una justificación, sino como una advertencia. Quirón, al renunciar a su inmortalidad, perdió su condición de sujeto operatorio. La eutanasia, en este sentido, puede ser una renuncia a la firmeza humana frente al dolor. Conclusión. Un debate sin respuestas fáciles. La eutanasia, según Gustavo Bueno, es un concepto lleno de trampas semánticas, filosóficas y éticas. No se puede abordar con eslóganes ni simplificaciones. La distinción entre muerte orgánica y fallecimiento, entre eutanasia primaria y secundaria, y entre perspectivas ética, moral y jurídica, revela un tema intrincado donde las soluciones fáciles son ilusorias. Desde su materialismo filosófico, Bueno defiende una ética de la generosidad que prioriza la vida y rechaza la eutanasia como asesinato, salvo en casos extremos que la medicina ya puede resolver. Este análisis nos obliga a repensar la dignidad humana no como un ideal abstracto, sino como la capacidad de resistir, de ser sujetos activos hasta el final. La eutanasia, al cruzar la línea de decidir quién merece vivir, arriesga convertir la compasión en un acto de violencia. Como dice Bueno, no hay razón ética, más que sentimental, para justificar la eutanasia. Gracias a la Fundación Gustavo Bueno por preservar estas reflexiones,